Saludos, respetados funcionarios del Hospital Universitario de la Samaritana. Les habla Yética Hernández Ariza, jefe de control interno. En el día de hoy vamos a hablar sobre riesgos. Pero para hablar sobre riesgos debemos tener un pensamiento basado en riesgos. ¿Y qué es tener un pensamiento basado en riesgos? Es preguntarnos en el día a día qué puede salir mal en nuestras actividades. Es preguntarnos qué hacemos para evitar que eso salga mal. Es preguntarnos qué hacemos si el riesgo se materializa, ¿sí? Pero para seguir hablando de riesgos y para tener un pensamiento basado en riesgos debemos tener una metodología que nos ayude a diferenciar la causa del riesgo y del efecto. Yo recomiendo utilizar el metalenguaje del riesgo, que nos permite estructurar gramaticalmente el riesgo, ¿sí? Armando a través de una oración las causas, el riesgo y el efecto. Pero también debemos tener claro, para utilizar esta metodología del metalenguaje del riesgo, qué es una causa. A mi modo de ver, una causa es una debilidad que puede tener una persona o una institución. Si hablamos de una institución, podemos decir que una institución puede tener debilidades en materia de vigilancia. Si hablamos de una persona que trabaja en una institución como la nuestra, que presta servicios de salud, podemos decir que una persona puede tener debilidades en la planeación de los procedimientos quirúrgicos porque no solicita con antelación los insumos que se requieren para los procedimientos. Entonces ya tendríamos la primera parte de la estructura gramatical para la gestión del riesgo, que son las causas. Las causas, a mi modo de ver, son debilidades de las personas o de las instituciones. Siguiendo con la estructura, entonces entraríamos a ver qué es el riesgo, a identificar dentro de la estructura qué es el riesgo. Entonces, si hablamos del riesgo, es el daño, es identificar el daño que podemos causarle a una persona o a una cosa. En los ejemplos que estamos utilizando, decimos que una institución puede tener debilidades en los servicios de vigilancia, ¿sí? ¿Qué riesgo puede conllevar esto? Si tenemos debilidades en los servicios de vigilancia, podemos tener un riesgo de hurto. Si tenemos debilidades porque un funcionario no planea adecuadamente los procedimientos quirúrgicos, porque no se anticipa a solicitar los insumos que se requieren, entonces podemos tener un riesgo de cancelación de cirugías. Entonces ya iríamos por la segunda parte de la estructura de nuestra oración para identificar y gestionar el riesgo a través del metalenguaje del riesgo. Ya en la última parte de la estructura encontramos los efectos, que a mi modo de ver son las consecuencias de que se materialice el riesgo. En los ejemplos estamos hablando de debilidades en los servicios de vigilancia que puede llevar a que se materialice el riesgo de hurto. Si se materializa el riesgo de hurto, podemos tener efectos como el detrimento patrimonial o retrasos en la prestación del servicio, porque si el hurto se causa en un objeto que se requiere para la atención al usuario, entonces nos puede traer ese tipo de efectos. Los efectos pueden ser múltiples. En el segundo ejemplo, si hablamos de debilidades en la planeación de los procedimientos quirúrgicos, que puede traer el riesgo de la cancelación de cirugías, ¿sí? De que se materialice ese riesgo de cancelación de cirugías, los efectos pueden ser consecuencias en la salud del paciente, ¿sí? Porque no se le va a hacer su procedimiento en los tiempos estipulados. De esta manera y con estos simples y pequeños ejemplos, podemos darnos cuenta que si organizamos a través de esta metodología, si organizamos
el riesgo, si organizamos la estructura de las causas, el riesgo y el efecto, podemos identificar y separar y no mezclar los riesgos con causas y efectos. ¿Por qué es importante no mezclarlos? Porque si nosotros no los mezclamos, vamos a atacar, a gestionar directamente el riesgo. Porque recordemos una cosa o entendamos una cosa, las causas y los efectos no se pueden gestionar, ¿sí? Las causas son debilidades de las personas o las instituciones. Al que debemos gestionar y el que debemos controlar es el riesgo como tal. Y por eso debemos diferenciarlo. Y por eso a la hora de identificarlo recomiendo hacer esta estructura. Los efectos de la materialización de un riesgo no se pueden gestionar porque hay que esperar a que el riesgo se materialice para gestionar los efectos del riesgo. Entonces es por eso muy importante que utilicemos esta metodología para poder entender y comprender e identificar de una mejor manera el riesgo y atacarlo y gestionarlo y controlarlo de una mejor manera. Con esta breve explicación, lo que quiero es incentivarlos a que cultivemos el pensamiento basado en riesgos, en nuestros colaboradores, con los líderes de los procesos, que se despliegue el pensamiento basado en riesgos en nuestros funcionarios del Hospital Universitario de la Samaritana. Ya luego ustedes podrán ahondar en sus áreas, sus servicios, ingresando a través de la intranet a los mapas de riesgos de cada uno de sus procesos y a los planes de mejora para gestionar esos riesgos de cada uno de sus procesos. Pero lo importante aquí es que quiero dejarles y transmitirles esa inquietud para que en el día a día del desarrollo de sus actividades lo hagamos siempre con el pensamiento basado en riesgos, y si a bien quieren utilizar la metodología para diferenciar las causas de los riesgos y sus efectos, considero que es una herramienta muy práctica y que podemos adoptar para generar esta cultura del pensamiento basado en riesgos y de la gestión del riesgo. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.